Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos por la espera. Vamos a iniciar. Nuevamente, bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias por sumarse a nuestro panel el día de hoy, a nuestro evento que se titula Filantropía como inversión social privada, catalizando el desarrollo y el triple impacto. Les agradezco mucho por el interés. Este es un espacio que hemos diseñado desde Impactia para compartirles a todos nuestros usuarios, a toda nuestra comunidad, información que es de mucho valor para entender cómo está funcionando el ecosistema del impacto hoy en día y cómo podemos aprovechar todas las herramientas que tenemos disponibles para poder potenciar y también incrementar el impacto que estamos generando con nuestras iniciativas. Entonces, el día de hoy tenemos el honor de contar con cuatro grandes invitados. Voy a ir presentando uno por uno, también voy a ir saludando uno por uno. Entonces, voy a arrancar por las mujeres, por supuesto. Entonces, voy a arrancar con Sofía Marcia. Ella viene y se une con nosotros de parte de FAULAC, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe. Ella es codirectora ejecutiva. Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, contenta de estar por aquí. Muchas gracias por la bienvenida, Nubia. Gracias, Impacto. Gracias a ti. Gracias a ti por sumarte. Por otro lado, tenemos también a Lucía García. Lucía nos está acompañando el día de hoy para hablarnos un poco sobre la filantropía desde una perspectiva distinta. Lucía es experta en sostenibilidad corporativa, en fortalecimiento organizacional. Anteriormente trabajó con USAID y es CEO de True Roy Consultants. Entonces, Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás? Nubia, mil gracias por la invitación a este evento y un saludo para todos los que nos acompañan el día de hoy. Un saludo para Sofía, para Rodrigo y para Felipe, que vamos a estar en este panel. Gracias. Muchísimas gracias a ti también por sumarte, por traernos toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Por otra parte, tenemos a Rodrigo Villar, él es Founding Partner de New Ventures. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí tiene silenciado el micrófono, Rodrigo. Qué pena. Nubia, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí y compartir este panel con Felipe, Lucía y Sofía. Y pues a todos que se conectaron, muchas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a ti también por sumarte, por traernos tu perspectiva desde otro punto de vista completamente diferente de todos los temas que vamos a tener el día de hoy. Y finalmente presento a nuestro moderador del día de hoy, a Felipe Bogotá. Él es director ejecutivo de Territoria, que es una organización muy enfocada en filantropía, como el perfil perfecto para que también nos oriente la conversación. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo vas? Buenas tardes, Nubia, a mis colegas Lucía, Sofía y Rodrigo, un gusto compartir con ustedes este espacio y bueno, a todas las personas que se nos están uniendo en la conversación de hoy. No, muchísimas gracias a ti también por sumarte, por aportarnos todo tu conocimiento y toda tu experiencia. Estas son las cuatro voces que vamos a tener el día de hoy hablando de este tema tan importante que es la filantropía y lo queremos enfocar en también un aspecto que no se habla lo suficiente, consideramos nosotros en Impactia, en nuestro ecosistema, que es el triple impacto, la relación que existe entre el triple impacto y metodologías o espacios como la filantropía. Entonces, este es el tema que queremos tratar el día de hoy. Les voy a resumir muy rápidamente como la metodología del evento que tenemos hoy. Felipe va a ser el moderador del espacio, él va a guiar la conversación. Tenemos unas preguntas clave frente a este tema que las van a estar respondiendo nuestros panelistas dependiendo de su perfil, de su experiencia, de la opinión que tengan de las preguntas. Acá el objetivo es que conozcamos diferentes perspectivas del mismo tema. Y si el tiempo nos da, ojalá al final vamos a abrir un espacio para las preguntas que ustedes puedan tener. Las pueden ir dejando en el chat y vamos a estar pendientes para irlas recolectando y conversarlas, ya sea en la charla o al final. Y si tenemos el espacio, pues también pueden levantar la mano, abrir los micrófonos y contarnos qué les parece la conversación y poner en la mesa todas las dudas que tengan. Entonces, pues ya con esto dicho, le cedo la palabra a Felipe para que podamos arrancar. Bueno, muchas gracias y gracias de nuevo a las personas que se han sumado a esta conversación. Yo estoy muy entusiasmado y tranquilo porque con esta diversidad de panelistas el éxito está garantizado y de verdad espero que la audiencia lo aproveche mucho porque además tenemos diversidad de visiones en este espacio.
desde el lado de Sofía, trabajando justamente con las organizaciones sociales, los movimientos también feministas, con diferentes organizaciones de base de toda la región y una filantropía que se acerca a eso, me parece que es maravilloso. Y podría ir a otra orilla con Rodrigo New Ventures y todo lo que hace con el emprendimiento social y construyendo ecosistema, innovando también con diferentes financiadores. Y finalmente a Lucía, además, vieja amiga, que hoy está asesorando y trabajando en fortalecer justamente en cómo la inversión social privada tiene mejores resultados en todo sentido. Entonces, y bueno, con su experiencia, entonces definitivamente creo que va a ser algo muy provechoso. A mí me gustaría darle inicio a la conversación dando solo un pequeño marco. Y el marco que yo quiero traer es como una cosa buena y una cosa también como para cuestionarnos. La cosa buena, empecemos como por lo bueno. No tengo dudas de que América Latina viene creciendo en cosas que son muy importantes de tener en cuenta en términos de financiamiento, por ejemplo, de inversión social privada. Viene creciendo el capital destinado, vienen creciendo los mecanismos que se están utilizando, hay esfuerzos en diferentes países por el entorno habilitante, hay un reporte muy bueno que hace Wings hace unos años sobre el entorno habilitante en la región, por ejemplo, para la filantropía que les recomiendo. La región viene dando como muestras de que quiere innovar en mejorar su ecosistema para que fluya mucho más financiamiento hacia el desarrollo, hacia el triple impacto, como es la consigna de este espacio. Por ejemplo, los países que han estado anexados a la OCDE, se ha demostrado de sobra que la inversión doméstica supera ampliamente, por ejemplo, la cooperación internacional. La cooperación internacional, si bien fue un tema de choque este año y lamentablemente pues se ha disminuido, yo todo este año he sido un, mejor dicho, miren, un kamikaze de decir, bueno, pero de verdad no es tan grave. ¿Por qué? Porque a la cooperación misma le quedaron muchos retos de localización de recursos. Cuando uno ve estudios de inversión social privada, de hecho, lo que más crece son las alianzas público-privadas o entre privados, no necesariamente así crecían con la cooperación. Entonces, yo soy de los que más ha dicho, no le temamos, digamos, a esa falta de financiamiento, sino porque la respuesta creo que siempre ha sido local y más bien hoy el tema es que es local. Entonces, yo creo que ahí tenemos un ambiente que está buscando crear, generar mejores mecanismos y de hecho de eso vamos a estar hablando en esta conversación. Pero por otro lado, sí hay cosas que tenemos que trabajar como región. De hecho, si ustedes también revisan un estudio que hizo hace poco Charities Aid Foundation y Donar Online sobre nuestra región en términos de filantropía, nuestros países siguen en puestos muy rezagados y no estoy diciendo que ese estudio sea la verdad de la cosa, pero cuando uno lo lee a detalles, uno sí encuentra que están las oportunidades que nos hacen falta como región, digamos, confianza, incluso los marcos regulatorios en algunos temas, la flexibilidad, que ahorita voy a hablar un poquito de eso antes de darle la palabra a los colegas. Entonces, creo que por un lado eso ha sido una parte, digamos, compleja en nuestra región, que todavía necesitamos generar mejores infraestructuras, nos gusta llamarlo en territorio, para que fluya mejor el dinero, y las infraestructuras no son solo canales o mecanismos, sino también tiene que ver con la confianza, tiene que ver con los encuentros, tiene que ver con incluso con el ambiente habilitante que a veces nos ve afectado, por ejemplo, el tema político, etcétera. Entonces, igual sí, tenemos nuestros desafíos como región, pero por eso este panel es tan provechoso, creo yo, porque además vamos a tener esta diversidad de miradas. La justificación es de sobra y es que yo creo y estoy convencido que la filantropía y la inversión social privada hacia el triple impacto, la respuesta está en nosotros, está local. Y este año ha tenido muchos flashes el tema de lo internacional, de la dependencia internacional, y no creo que sea así, realmente. Yo un poco incluso he llegado a decir que eso es un poco como medio cortina de humo, con todas las reservas que tiene ese concepto, porque mucho de nuestro progreso como región, incluso si lo vemos hasta en términos sociales y políticos, ha sido también lo que hemos forjado como países, desde nuestras instituciones, desde nuestra gente, desde un montón de cosas. Entonces, bueno, justamente Lucía, Sofía y Rodrigo nos van a dar luces desde sus diferentes experiencias. Y justamente para empezar, sí les voy a hacer una pregunta general a los tres, y luego sí voy a aprovechar sus diversidades para ir llevándolos a cosas más específicas desde donde ustedes trabajan. Pero sí quiero arrancar con algo general, y es, bueno, hoy ustedes cómo están viendo, pues, la filantropía, ¿no? O sea, yo sé que es pregunta súper general, pero ustedes hoy cómo la ven a la filantropía frente al triple impacto, ¿no? Frente a generar ese valor social, ambiental, económico, ¿cómo lo están viendo en la región? Además, con lo rico que es que ustedes son de diferentes partes también. Entonces,
Empiezo por ti, Sofía, luego le doy la palabra a Rodrigo y finalmente a Lucía en esta primera ronda. No vamos a mantener ese orden. Así que adelante, Sofía. Muchas gracias. Gracias, Felipe, por esa introducción y también a Lucía y a Rodrigo que nos van a compartir su experiencia y va a complementar muchísimo esto, desde donde lo vemos ahora, ¿no? Bueno, como bien lo mencionas, hay una reconfiguración, diría yo, ¿verdad?, de la filantropía, como la entendemos cuando hablamos también de ese triple impacto, ¿no? Entendiendo dónde está todo el tema, el impacto que tiene la justicia ambiental, ¿verdad?, la sostenibilidad ambiental, en fin, como lo entendemos de diferentes maneras, bueno, la accesibilidad en términos económicos también y democráticos. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto nosotras en la región en este año? Para nosotras, como siendo un fondo feminista, un fondo de acción urgente que responde a situaciones de riesgo, ¿verdad?, para activistas, defensoras, para movimientos sociales liderados por mujeres y personas de las disidencias de sexo y género, ha sido un reto muy importante. Es decir, es un momento donde se están reconfigurando también cómo se accede al dinero, a los recursos, no solamente al dinero, como bien lo mencionabas tú, Felipe, porque no se trata únicamente del recurso económico, que sí, por supuesto, es súper importante, porque si no, ¿cómo se sostienen los procesos, verdad? Es a través de la materialidad, los temas concretos. Pero también hay otros temas que están pasando, que también han sido interesantes en esta reconfiguración, que tiene que ver con las alianzas, por ejemplo. Una cosa que para nosotros ha sido importante, que hemos visto en este cambio, es cómo las alianzas, las organizaciones, por ejemplo, que somos diversas, o las alianzas que no pensábamos que podían ser alianzas, están siendo alianzas en este momento. ¿Y eso cómo pasó? Pues justamente de esta necesidad de que necesitamos seguir sosteniendo juntas, tenemos un objetivo común, ¿verdad? Que es, pues, transformar la realidad, transformar el mundo en el que habitamos, esta región que es tan compleja y convulsa, ¿no? América Latina y el Caribe. El Caribe en particular, ¿no? Tiene como sus temas, ¿no? Pero además ha sido muy importante para entenderlo justamente ahora frente a las crisis, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo que está pasando nos puede enseñar? Entonces ahora estamos viendo con otros ojos, digamos, la región, estamos viendo esos intercambios que son súper importantes también justamente para fortalecer esta forma de sostener el trabajo que estamos haciendo y que queremos seguir haciendo para lograr la justicia social, ¿verdad? Entonces, una cosa que ha sido clave, bueno, como vemos la filantropía, sí, ha sido un impacto tremendo para muchas organizaciones en términos de desfinanciamiento, pero también ha significado que nos juntemos, ha significado que repensemos, ¿no? Justamente dónde están esas soluciones. ¿Quiénes son quienes siempre han estado ahí al frente, digamos, ¿no? Proponiendo soluciones vivas, nosotros les llamamos así a las soluciones, ¿no? Que las organizaciones están construyendo ya en el presente para pensar otro futuro. Entonces, es un momento muy interesante donde tanto movimientos y organizaciones de la sociedad civil, pero también nosotras, actores políticos dentro de la filantropía, estamos teniendo otro rol y nos estamos haciendo otras preguntas, ¿no? Es eso, ¿dónde queremos ubicarnos? ¿Dónde queremos estar frente a este contexto? Entonces, voy a dejarlo por ahí, Felipe, para darle paso también a las demás compañeras, pero por ahí lo estamos viendo. Un momento de oportunidades, eso es muy, muy clave. Gracias, Sofía. Muy interesante. Adelante, Rodrigo. ¿Tú cómo estás viendo ese futuro? Pues no, coincido mucho con Sofía. Creo que un poquito de dónde vengo yo, para dar un poquito de contexto, yo llevo 21 años ya a través de New Ventures, pues con una imagen de la filantropía un poco distinta, ¿no? Donde el objetivo de la organización que dirijo ha sido siempre tratar de involucrar al sector privado, ¿no? Entonces, como de alguna manera, ¿por qué esto? Porque no, un poco la filosofía atrás de New Ventures es que la filantropía es limitada, ¿no? Es muy, muy corta ante la magnitud de las problemáticas sociales, ambientales que estamos viviendo. Entonces, si no utilizamos o echamos mano del sector privado, pues va a ser difícil poder realmente atender a las principales problemáticas que nos enfrentamos, ¿no? Esa es la filosofía de New Ventures. Entonces, desde estos 21 años venimos apoyando empresas sociales ambientales que están solucionando problemáticas a que puedan escalar sus negocios, ¿no? Esa es la función principal de lo que hacemos. Ahora, yo como veo la filantropía, pues siento que después de 21 años la sigo viendo un poco igual. O sea, es muy necesaria la filantropía. Hay
hay problemas que si no fueran por la filantropía no los podríamos atender, ¿no? Pero creo que lo que nos estamos enfrentando ahora es en esta competencia por quién debe atender sus proyectos, ¿no? Yo creo que en la historia, pues muchas veces pensamos que los problemas que se tienen que atender o los gobiernos, o la iglesia, o la sociedad civil, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un poquito los que normalmente han atendido causas, y últimamente pues se ha pensado que aunque se junten esas tres, se necesita el sector privado, que era un sector que había estado fuera por muchos años, ¿no? O lo estaba a través de sus fundaciones o su filantropía, pero pues lo que buscamos es que el sector privado se vuelva un ente que eche mano de su poder, que es el poder económico que tiene, y la escala, ¿no? Entonces, pero creo que aún así, creo que la filantropía se tiene que redefinir, y yo creo que tenemos que pensar que la solución de las causas pues está en todos nosotros, ¿no? No se puede dejar un sector, un gobierno, o el sector privado tiene que realmente ser una solución conjunta, y creo que la filantropía pues ha evolucionado mucho, ha tratado de utilizar diferentes mecanismos, pero creo que la filantropía siempre se va a hacer muy necesaria, y creo que la filantropía tiene que realmente encauzarse a cosas que no tienen rentabilidad, a cosas que realmente no está nadie más atendiendo, ¿no? Y está surgiendo este nuevo sector donde hay una mezcla entre la filantropía y el sector privado, que creo que es donde estamos parados ahora, y creo que se tiene que definir de una manera buena, ¿no? Porque el sector privado no es un buen filántropo y los filántropos no son buenos empresarios, ¿no? Entonces, ese sector del medio creo que es lo que se está redefiniendo, y pues creo que habrá que entender muy bien pues las fronteras entre cada uno, ¿no? Porque creo que se puede a veces llegar a confundir un poquito. Gracias, Rodrigo. Adelante, Lucía, y voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que ustedes han compartido. Al final. Felipe, mil gracias. Digamos, yo tengo dos perspectivas, una desde el punto de vista financiero y otra desde el punto de vista sistémico. Desde el punto de vista financiero, si uno revisa el informe de APC que recién salió hace 15 días sobre la inversión oficial al desarrollo, ellos lo que narran es que más o menos el 10% de la inversión oficial al desarrollo, dentro de las cifras totales que está recibiendo Colombia en temas de cooperación internacional, más o menos 23 millones provienen de filantropía. Y esa filantropía dirigida especialmente a temas ambientales, a temas de desarrollos de nuevas tecnologías, temas de desarrollos energéticos, transformación digital, entre otros aspectos. Sin embargo, pues esa cifra, si uno la compara, esa es la cifra, digamos, que proviene de fondos internacionales de filantropía, y ellos nos narran ahí, pues, quiénes son esos fondos que están invirtiendo en el país: el Blue Action Fund, la Asociación del Parque Tecnológico de Corea, Rainforest Trust, el Swiss Contact, entre otras organizaciones a nivel global que están invirtiendo aquí en Colombia bajo la categoría de filantropía, ¿sí? Pero también tenemos el informe de la inversión social privada, donde nos narra que más o menos en el año pasado se tuvo una inversión de 9 billones de pesos por parte de las empresas, lo que equivale más o menos a 490 millones de dólares. Entonces, casi que estamos doblando la cooperación oficial al desarrollo por parte de las empresas locales, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, es decir, que no hay, digamos, que no es que no haya recursos, sino que muchas veces no sabemos cómo capitalizar esos recursos que hay del sector privado hacia la inversión de triple impacto que realizan las organizaciones de la sociedad civil o las empresas B, las empresas de triple impacto, que son las empresas B. Entonces, creo que la crisis de financiamiento es una cosa estructural que viene. La ayuda oficial al desarrollo va bajando año a año. Del 2023 al 2024 tuvimos una pérdida más o menos del 24% de los fondos que venían invirtiéndose en el país, pasando de 400 millones de dólares a 200 el año pasado. Este año vamos a ir al ras con la salida de USAID, y entonces, pues, obvio que los desafíos que tenemos a nivel de desarrollo van a tener que ser suplidos por otras formas de financiamiento que pasan por el financiamiento de terceros, ya sea a través de la filantropía, pero también por el medio de desarrollo de emprendimientos sociales por parte de las mismas organizaciones que las hagan autosostenibles en el tiempo. Entonces, para mí esa es una de las grandes transformaciones, y es una transformación estratégica de dónde vienen los fondos, cómo conseguir esos fondos,
qué deben hacer las organizaciones para ser sostenibles en el tiempo, porque efectivamente hay una gran transformación de la ayuda oficial al desarrollo que va a venir a ser suplida por sector privado o por filantropía, digamos, familiar, empresarial o comunitaria. Y el otro aspecto que quería resaltar, que ya es más el enfoque sistémico, y es que, pues, si uno mira históricamente la cooperación o la ayuda filantrópica ha ido a apoyar causas humanitarias, a reducción de la pobreza, a atender población migrante, población desplazada. Sin embargo, sí veo una gran migración hacia el análisis de impacto en el término de ver cuáles son las causas de esos problemas humanitarios. Para dar un ejemplo, en el tema de emergencias por desastres naturales, la filantropía, la inversión privada entra a atender gran parte de esas crisis naturales, pero por otra parte estamos mirando de manera colectiva cómo atendemos la economía regenerativa, cómo reducimos los gases de efecto invernadero, cómo hacemos protección ambiental. Es decir, cada vez está migrando esa filantropía hacia las causas que generan esas grandes crisis humanitarias y las crisis de pobreza y de falta de equidad, hacia sectores que miran cómo atender esas causas de fondo. Entonces, para eso hay que estar preparados, para que las organizaciones que trabajan en temas humanitarios, que trabajan en reducción de la pobreza, que entran en generación de ingresos, tengan una teoría del cambio que permita que las inversiones lleguen a apalancar esos, digamos, programas o proyectos que se quieren realizar, que atienden las causas más importantes de la inequidad, la pobreza, la desigualdad. Para mí esa es como la transformación, ¿no? El enfoque sistémico y la orientación de los recursos del sector privado hacia estos temas. Gracias, Lucía. De hecho, aquí fui anotando como algunas cosas y voy a recoger cosas que mencionaron los tres que me gustaría poner sobre la mesa, que vamos a seguir hablando de eso, pero cuando preguntamos como por el futuro, estuvimos hablando del poder de las alianzas, juntanzas. Ahorita podemos igual ir más en foco de ese tema porque suele ser algo que se habla mucho, ¿no? Alianzas, 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 pero bueno, ¿cómo? Flexibilidad, que es un concepto importante porque yo creo que la flexibilidad tiene que ver con adaptabilidad, con innovación. Redefinir definitivamente algunas cosas con la filantropía, como también mencionó Rodrigo, y la escala, que creo que es muy importante. Y esto último que menciona Lucía sobre como el financiamiento, comprenderlo bien desde dónde está viniendo y hacia dónde también se está invirtiendo, incluso sumándole el enfoque sistémico, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son, dónde el dinero daría más rédito, ¿no? ¿En qué palanca se mueve más, digamos, el resultado, entendiendo que los recursos son finitos, como también han mencionado? A mí me gustaría ahora pasar, digamos, a un tema relacionado a lo que llaman mecanismos. Y lo voy a explicar con algo específico de Territoria, porque aquí hay como diversidad de actores y por eso me gustaría mucho hablar de mecanismos. En Territoria, por ejemplo, somos una organización de filantropía comunitaria que trabaja mecanismos de filantropía catalítica, la llamamos nosotros. Y es que tenemos fondos que nosotros damos a las organizaciones que apoyamos mediante unos criterios de innovación, de flexibilidad, de paciencia, de tomar riesgo y de largo plazo. Son como nuestros criterios cuando damos. Entonces usamos unos mecanismos específicos en nuestros fondos en los que siempre tenemos en cuenta, bueno, ¿cuál es la mirada a largo plazo de esto? ¿Cómo le estamos permitiendo que innove digamos, de alguna manera el receptor de los fondos? ¿Cómo estamos promoviendo también la flexibilidad? ¿Dónde hay paciencia y dónde está la toma de riesgos también? Porque a veces hay riesgos. Entonces tenemos unos mecanismos que son unos fondos. Nosotros tenemos lo que llamamos fondos comunitarios o fondos temáticos, que son además aportados, los recursos de donde provienen, de privados internacionales y nacionales, y en los nacionales institucionales y también individuales, llamémoslo así. Entonces, a eso nos referimos con mecanismos. Me gustaría hablar de mecanismos, entendiendo que aquí hay diversidad de experiencias. De pronto voy a arrancar esta vez contigo, Rodrigo. Cuéntanos un poco como mecanismos que ustedes están viendo en la región que están haciendo que la filantropía o el financiamiento tengan mayor retorno social, o incluso sé que ustedes también trabajan con la inversión de impacto financiero. Cuéntanos de alguna experiencia, de algo como ustedes lo estén viendo. Y ahorita voy a pasar esa pregunta también de pronto cómo lo está viendo Lucía, trabajando, que de hecho venía de la cooperación, pero también trabaja con empresas, y finalmente con Sofía, con ustedes, con las organizaciones que apoyan en toda la región, que creo que va a ser interesante. Entonces, Rodrigo, adelante, cuéntanos como la visión que tienes sobre mecanismos o algún ejemplo que nos quieras compartir.
Gracias, Felipe. Sí, pues todo lo que hacemos en New Ventures tiene que ver con negocios y solución de problemáticas, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos a unas 300 empresas en toda Latinoamérica a, a darles asesorías, a ver cómo pueden acelerar su crecimiento, escalarlo más. Adicionalmente, contamos con mecanismos para poder invertir tanto capital como deuda en estas empresas y otras cosas más, ¿no? Pero lo que no hemos visto nosotros, que nos gusta la inversión de impacto y por qué lo hacemos, es porque hay muchas problemáticas que si se utilizan los mecanismos del sector privado o las herramientas del sector privado, pueden escalar mucho más rápido que la filantropía, ¿no? La filantropía creo que originalmente se veía como algo que atendía una causa muy puntual, sin esperar nada a cambio, ¿no? Creo que la inversión de impacto lo que busca es poder atender esa misma causa, tratando de meter innovación, tratando de meter una cierta rentabilidad, que esa rentabilidad lo que hace es que pueda atraer a inversores externos que a lo mejor no estaban dispuestos a perder todo su dinero, y los puede ayudar a tener esta causa de una manera más acelerada y potencialmente recuperar esa inversión, ¿no? O incluso hacerla más grande. A ver, por darles un ejemplo, nosotros, una empresa en Colombia que a mí me gusta mucho y creo que es las que más me gusta el portafolio de nuestro fondo de capital, recientemente invertimos en una empresa que se llama Fibrazo, que lo que están es llevando fibra óptica, conectividad Wi-Fi. Empezaron en Cartagena, pero sectores 0 o 1 de nivel socioeconómico, realmente a las colonias, pues donde no tenían acceso a tener un internet o acceso a datos de fibra óptica o de banda ancha. Es de las empresas que crece más rápido. Para que sea una idea, está creciendo entre 10 y 20% mensual. Empezaron en Cartagena, ahorita están en Barranquilla, están en Santa Marta, atendiendo una población que pues no podían tomar educación en línea porque no tenían acceso a datos, no podían utilizar muchas de las herramientas que hoy en día utilizamos simplemente por no tener un internet confiable o accesible, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Pues básicamente rompieron un poquito el modelo de las otras compañías que ofrecían este servicio y entrando a colonias donde no les interesaba porque pensaban que no era un cliente atractivo, y ellos lo cambiaron con obviamente equipos más adecuados, con un modelo que en vez de que paguen mensualmente pueden pagar por día o por semana, lo que lo hace mucho más atractivo y mucho más accesible a estas poblaciones. Entonces, pues, están atendiendo esta problemática, por ejemplo, brindándole estos servicios a una población que no la tenía y haciendo un gran negocio al mismo tiempo, ¿no? Tienen ya, me parece que 80,000 usuarios, y van creciendo a tasas agigantadas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con filantropía o inversión de impacto, ¿no? Entonces, y vuelves a lo mismo, si esa fue una causa que se hubiera querido atender desde la filantropía tradicional, pues quizá no hubiera habido el interés o el capital para hacer una inversión de este tamaño, ¿no? Porque esta empresa tiene 250 empleados hoy en día, infraestructura, cables que sean, vaya, una cantidad de capital que difícilmente se hubiera conseguido solamente con filantropía, ¿no? Si no hubiera habido una expectativa de tener un retorno en el futuro y que esto pudiera crecer, ¿no? Entonces, es un ejemplo que a mí me gusta mucho, muy cercano a nosotros, y creo que en Colombia es uno de los casos que más me gusta, que puedan demostrar cómo se pueden solucionar estas problemáticas y al mismo tiempo ser rentable. Gracias, Rodrigo. Muy interesante el caso de Fibrazo, si entendí bien. Gracias. Lucía, adelante. Bueno, digamos que frente a esos tipos y mecanismos, pues hay muchos, ¿sí? Aunque a la final muchos se parecen. Digamos que uno tiene el crowdfunding como una de las metodologías de recaudo de fondos privados, uno a uno, para una causa en especial, las subastas que permiten conseguir, digamos, artículos de gran valor para financiar causas humanitarias o causas sociales, pero también hay cosas más estructurales como son los fondos de impacto, los fondos de inversión de impacto que tienen pues los venture capital, los private equity capital, es decir, diferentes modalidades donde los inversionistas pueden hacer parte ya sea de la empresa, un poco como lo dice Rodrigo, de generar empresas que te generan algún tipo de retorno, pero que además dejen un saldo social
grande, o también tener préstamos pacientes con grande, digamos, plazo, rentabilidad, asumiendo riesgos de rentabilidad. Otras figuras como los bonos, entonces encontramos los bonos verdes, los bonos azules, que son para temas de biodiversidad marina, de cuidado del medio ambiente, los bancos de biodiversidad como bancos que permiten mantener zonas de reserva a cambio de un rendimiento también financiero, y los fondos de capital catalítico para empresas o emprendimientos sociales. Quería darles un ejemplo del primer bono de impacto social que tuvimos acá en Colombia, que es el de la organización que se llama Tirando por Colombia. Esa organización logró un bono social pagado básicamente por la Fundación Corona, la Fundación Santo Domingo, la Fundación Bolívar de Vivienda, y un poco implementado el mecanismo con el BidLab, que permitió reducir, digamos, en las zonas de influencia de esta organización, reducir las tasas de embarazo adolescente, que se constituye básicamente en un pago de resultados. Entonces, son múltiples los mecanismos de financiamiento a los que se puede acudir para, utilizando fondos de filantropía empresarial, familiar o comunitaria, y que tienen esas características, y básicamente la fortaleza que deben tener las organizaciones es poder generar métricas de impacto. Y generar métricas de impacto significa que tengan sistemas de monitoreo y evaluación capaces de dar cuenta de, con este recurso que me están invirtiendo a mí, qué resultado voy a dar en el corto o mediano plazo, pero además qué impacto voy a dar en el largo plazo. Un poco lo que hablábamos del social ROI, o la generación de valor final social, en el cual nosotros podríamos, por ejemplo, para el caso de las niñas que no quedan embarazadas, esa proyección de futuro en términos de capacidad educativa, capacidad productiva en el largo plazo, diferencia entre una familia donde la mujer es cabeza de familia sin haber tenido la oportunidad de estudiar versus la capacidad productiva de una familia donde la mamá tiene la capacidad de estudiar. Entonces, los impactos reales se ven en el largo plazo, y por eso los inversionistas tienen que tener esa paciencia de la inversión, de ver un resultado de más largo alcance, pero permiten que ese tipo de proyectos se desarrollen generando resultados reales, impactos reales en la comunidad. Entonces, para mí, esa es como las formas, algunas de las formas que está tomando la filantropía para hacer las inversiones, lo que repito, capital catalítico, capital de crédito, capital que hace parte, digamos, de las acciones de las empresas en las cuales se está invirtiendo, con una perspectiva de equilibrar ese impacto social, económico y ambiental en algunos casos. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Además, trajiste una diversidad, además de mecanismos, pero también trajiste una perspectiva interesante del monitoreo y del retorno a la inversión, que ahorita vamos a ir a eso, de hecho. Sofía, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, también gracias, Rodrigo y Lucía, también me dejaron pensando, ¿no? Como cómo lo vemos nosotros desde otro lugar, digamos, ¿no? Para nosotras, por ejemplo, como siendo un fondo feminista que apoya a mujeres, a organizaciones lideradas por mujeres y personas de la diversidad en la región, en toda la región. Primero, ese ha sido un mecanismo muy importante, no somos el único fondo para decirlo. Existen, por ejemplo, en América Latina y el Caribe habemos 8 fondos feministas. Por ahí vi algunas de mis compañeras conectadas, por ejemplo, en México, Fondo Semillas, ¿no? En Colombia, Fondo Lunaria. Entonces, somos una comunidad, diría yo, que ha sido muy importante, un mecanismo para llegar directamente a las organizaciones con apoyos oportunos, ¿verdad? Apoyos oportunos, apoyos que han sido flexibles también, ¿verdad? Que se adaptan a lo que las organizaciones necesitan, porque hay un principio que compartimos nosotras como fondos feministas, y es que creemos firmemente que quien tiene las soluciones a las problemáticas, digamos, en este caso específico, a las crisis económicas, sociales y ambientales, son las organizaciones que están enfrentando directamente el impacto de esto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahora mismo nosotras vemos, recién pasó el huracán Melissa, ¿no? El huracán Melissa impactó muchísimo a las organizaciones en Cuba, en Jamaica, bueno, también varias crisis ambientales que hemos visto en México también, ¿no?
En fin, entonces, ¿quiénes tienen la solución para eso y quienes se organizan rápidamente? Nosotras hemos visto que son las organizaciones, por ejemplo, lideradas por mujeres o personas de la diversidad, y en este caso, ¿por qué? Porque las mujeres, digamos, este impacto de estas organizaciones no están pensando únicamente en una solución para ese momento, para la crisis, sino están pensando en una solución que ahí yo creo que está muy vinculado con esa sostenibilidad económica que pensamos, ¿no? Que queremos, esa inversión, que es no solamente responder al huracán en este punto, sino a la reconstrucción que viene después del huracán. Cómo reconstruimos comunidad, ¿no? Cómo reconstruimos el tejido comunitario, que no es únicamente la organización, sino toda su colectividad. Y ahí nos referimos, por ejemplo, a sus ríos, a sus territorios, ¿no? A sus colectividades, sus familias. Entonces hay una mirada más complementaria, diríamos nosotros mucho más integral, que abarca todo la comunidad. Entonces, nosotras, por ejemplo, rápidamente cuando fue el huracán Melissa, recién entregamos apoyos en Jamaica, en otros países, en República Dominicana, para organizaciones que estaban proponiendo una reconstrucción del tejido social, digamos, de las casas, ¿no? De cómo hacemos con albergues, y además tomamos en consideración el cuidado colectivo de las personas que hacen parte y que han sido impactadas, ¿no? Por esto. Entonces, ese es un ejemplo, pero luego hemos visto como organizaciones, yo tengo en la mente ahora una organización en Costa Rica, que nosotras como le dimos el primer apoyo que habían recibido en su vida. Nadie, como era una organización reciente, de reciente conformación, no tenían, digamos, ese aval o esa credibilidad para recibir un financiamiento de más amplio, ¿no? Nosotros les entregamos un apoyo frente a una situación de crisis, en un contexto muy complejo de migración, etcétera, de violencia que estaban enfrentando las niñas, y era a través del fútbol, ¿verdad? Que ellas se juntaban y entonces eso, en fin, tenía un impacto importante en la salud mental de las personas, de las mujeres, de todas las edades. Y eso hacía comunidad, eso generaba paz, al final me explico, como hay un ambiente distinto que empieza a cambiar cuando hay este tipo de inversiones, de estos apoyos. Entonces, entregamos este primer apoyo y eso abrió puertas para que esta organización en la actualidad sea una de las organizaciones referentes en el país, pero también en América Latina, que ha seguido recibiendo otros financiamientos que han sido de gran aporte para la comunidad migrante que está ahí en ese sector y que ha reducido la violencia. Es decir, eso es real, eso es concreto, más allá, digamos, de las mediciones. En nuestro caso, siempre estamos como diciendo, bueno, hay que flexibilizar un poco también cómo entendemos ese impacto, ¿no? En un informe es bien difícil ver todo el impacto de lo que pasa cuando colocamos estos recursos de manera oportuna a quienes están ahí al frente. Y bueno, en el tema ambiental, claramente hemos visto cómo organizaciones afrodescendientes, indígenas, ¿no? Que ellas están liderando estos procesos, están cuidando de sus bosques. Por ejemplo, recién nos mandaron una foto, unas compañeras nos decían, bueno, nosotras queremos hacer acciones porque nos están deforestando, el narcotráfico está deforestando toda una zona, un área protegida que ha sido muy importante y muy relevante para el acceso al agua, por ejemplo, de muchísimas comunidades. Entonces, un recurso que se coloca de manera oportuna, flexible, con confianza, ¿no? En las organizaciones, tiene otro impacto, porque entonces está haciendo todo ese tema de toda la protección de una manera integral, porque es no solamente la protección del bosque, sino también de tu agua, de los medios de vida. Ahí vienen todos los temas de seguridad alimentaria junto con eso, ¿no? Y en fin. Entonces, nosotras lo vemos en el día a día, porque, bueno, hemos apoyado, solo el año pasado entregamos 465 apoyos en 21 países, ¿no? De la región. Y eso tiene un gran impacto porque es un apoyo pequeño, pueden ser entre 5.000 hasta 10.000 dólares, pero eso es un apoyo que no es solamente para el momento, sino también pensando a largo plazo en la sostenibilidad. Entonces, esos son los mecanismos que creo que también han sido valiosos, ¿no? Para pensar la filantropía. Gracias, Sofía. También muy, muy interesante y muy necesario. Yo voy a trabajar también muchos años en filantropía y estando cerca también a la inversión de impacto. Yo lo que veo es que la filantropía lo que pasa es que puede jugar diferentes roles. El tema es ver cuál es el más estratégico, ¿no? No tengo ninguna duda de que los fondos, por ejemplo, basados en confianza, flexibilidad,
son sumamente necesarios para un montón de procesos que se sostienen en los territorios, así como también estoy convencido que si queremos escala grande es necesario combinar la filantropía con otros mecanismos de financiamiento privados, públicos, ya sean los bonos, ya sean todo otro tipo de soluciones que además se siguen creando, que yo siento que eso sí aquí tira un palito para nosotros mismos los del sector, y es que hablamos muy complejo, y entonces cuando uno se sienta a veces con alguien a explicarle sobre mecanismos, financiamiento, la gente a veces no entiende tan fácil, pero sí definitivamente aquí para la audiencia, yo creo que aquí uno de los mensajes centrales es, mecanismos pueden haber muchos, creo que el contexto, de dónde viene el recurso, quién es el inversionista, cuál es el problema específico que estamos trabajando, efectivamente, cuál es la visión de cambio que estoy queriendo apalancar, desde dónde estoy generando valor tanto al inversionista como a quien, llamémoslo, es receptor de información, por ponerle un nombre técnico, y no entrar en debates. Creo que lo importante es que, digamos, si aquí nos están escuchando organizaciones de sociedad civil que están pensando en mecanismos, siempre decimos nosotros en Territoria que la clave es que al menos te contestes 3 cosas, y es de dónde vienen los recursos, hacia dónde estás queriendo direccionarlo, sobre todo en términos de impacto, de escala, de innovación, y justamente que lo posibilita en términos de herramientas, no de mecanismos, sino de canales, de la propuesta de valor, la comunicación. Ya después eso puede variar un montón, desde el tipo de capital que está en juego, desde el tipo de resultado que se está esperando. Digamos que eso sí ya va a depender de entornos que ojalá cada vez se trabaje más en conjunto. Como dije al principio, sigo creyendo que la filantropía puede acompañar, y veo grandes proyectos hoy, de hecho, de inversión de impacto, incluso que la filantropía en algunos puntos ha sido un garante, por ejemplo, para que catalizara otro tipo de cosas. Y no tengo dudas, todo lo que ha hecho la filantropía también en términos de poder legitimar incluso demandas sociales. Ahora, en la siguiente como ronda que quiero hacer, y ya después le vamos a dar el paso a la audiencia para que nos haga preguntas, voy a ir con cosas específicas ya de cada uno y de lo que nos fueron mencionando desde sus organizaciones, porque aquí hay una expertise muy interesante que me gustaría como conocer un poco más a fondo. Entonces quiero empezar contigo, Lucía, que hablaste de un tema que me gustó mucho, que es el retorno y la generación de valor. Y te la quiero preguntar eso, y también incluso en clave de, bueno, ¿por qué eso es tan importante? O sea, porque también la idea de este espacio es decir, bueno, listo, ¿cómo hacemos crecer la inversión social privada, ¿no? ¿Cómo crece, digamos, ese interés, ese flujo de financiamiento? No tengo ninguna duda que eso que mencionas tú en cuanto a lo que tiene que ver con la medición de impacto, con el monitoreo, con tener teorías, o sea, con todo esto es fundamental. ¿Ustedes cómo lo ven o tú cómo lo estás viendo para hacer crecer ese flujo de financiamiento? Eso, Lucía, y ahorita voy a pasar a Sofía y luego a Rodrigo. Bueno, digamos que hay como 2 niveles para este tema filantrópico, y el primero es el tema de conciencia global. Es decir, todos somos conscientes de que si no actuamos como personas, como organizaciones, como empresas, pues nos van a sobrepasar estos desafíos globales. Es decir, el llamado a la acción que nos hacen los mismos ODS y las metas que tenemos de cumplimiento de los ODS nos dicen, si no hay una colaboración armónica entre el sector privado, el sector social, los gobiernos, pues no vamos a lograr sobrellevar los grandes desafíos de desarrollo que tenemos. Y pues cada vez es más urgente porque cada vez vemos mayores crisis a nivel global en términos ambientales y en términos sociales, que de no ser atendidos, pues terminamos en una catástrofe humanitaria a nivel global. Entonces, cuando uno hace un análisis macro, pues qué mayor incentivo, que es la misma pervivencia, ¿no? De las poblaciones, lograr una mayor equidad entre las comunidades para que haya más estabilidad social, y esa estabilidad social le permite a las empresas generar empleo, generar trabajo, tener condiciones básicas para el desarrollo de negocios en un país. Si no hay esas condiciones va a ser muy difícil. Y creo que ese es un llamado a la acción en este momento, donde hay tanta inestabilidad democrática en los diferentes países, donde uno puede analizar desde el sector privado qué implica toda la violación al Estado social de derecho, qué implica saltarse todas las normas que hemos construido durante tantos años para tener estabilidad política, económica y social, y cómo debería invertirse en aquellas organizaciones que hacen los llamados de atención sobre hechos violatorios a los derechos humanos, sobre hechos violatorios a la libertad de prensa, sobre hechos violatorios a la democracia, que en este momento está en crisis, no solo en América Latina, sino a nivel global. Entonces, qué mayor incentivo que tener una estabilidad
digamos, macroeconómica y social dentro de los estados. Entonces, es como el primer nivel de análisis de cuál es el incentivo. Ya en términos más prácticos, a nivel de rentabilidad, cuando hablamos del True ROI, como le llamamos nosotros igual a nuestra empresa, es cómo hacemos nosotros para hacer una métrica real y cómo tomamos decisiones de dónde invertir nuestros recursos. Es decir, si yo tengo $100, ¿dónde es más rentable invertirlo? En el sector educativo, en el sector salud, en el sector energético, pues todo depende también como del objeto social que tenga la empresa y de sus áreas de influencia y cuál es su interés en términos de inversión social. Entonces, ahí hay incentivos financieros. Por un lado, las empresas que están comprometidas con temas ambientales obtienen mejores tasas crediticias si demuestran ese compromiso con temas de sostenibilidad ambiental, por decirte algo, ¿sí? En el informe que hizo Deloitte sobre la entrevista a 2.100 líderes de tipo C, de sostenibilidad de grandes empresas, que ha demostrado que más del 65% de las empresas que hacen inversión social privada han visto un incremento en sus rentabilidades, en su cumplimiento normativo, en una reducción de costos, que van más allá, digamos, de solo la inversión social privada hacia todos los temas de sostenibilidad organizacional, siendo la inversión uno de los aspectos claves de la renta, digamos, de la inversión social en sostenibilidad por parte de las empresas. Entonces, las empresas están jugando ahí temas financieros, se están jugando temas reputacionales. Ya sabemos, cada vez es más importante para los compradores saber de dónde vienen sus productos, si se hacen con trabajo digno y decente, el origen de los materiales que se usan, la calidad de los bienes y servicios que se están prestando. Todo eso, digamos, esa mayor conciencia de sostenibilidad hace que las empresas cada vez hagan mayores inversiones en estos temas. Entonces, digamos que los incentivos para las empresas están relacionados con temas financieros, con temas reputacionales, con encadenamientos productivos y también con una reducción de costos financieros en su inversión. Y todo eso redunda pues en que haya cada vez un mayor interés por parte de los inversionistas en empresas que cumplan con estándares de sostenibilidad. Entonces es una cadena que va jalonando de la sostenibilidad a la inversión social privada, que yo digo cada vez va a ser mayor. Si nosotros miramos en Colombia la obligación de reportes de sostenibilidad para empresas que generan más de 30.000 millones de ingresos al año, surgió apenas el año pasado, es decir, los primeros reportes los vamos a tener este trimestre, y cada que haya mayor exigibilidad normativa, pues va a haber también mayor interés por parte de las empresas de hacer inversiones sostenibles. Entonces, ese es el amarre que tendríamos en términos de cómo ven las empresas el tema de inversión social privada como parte de la rentabilidad social, que va más allá de la inversión pura y dura a la generación de impactos sociales y ambientales. Perfecto, me gusta además que tú das una mirada, yo lo siento como la romántica, la chévere y también la realista, ¿no? Como la sostenibilidad, el cambio que queremos ver, que es así, o sea, es que es real. Pero también aquí están en juego cosas, ¿no? Que hay cosas que no deberían ser negociables, cosas reputacionales, que son las reglas del mercado, y que me gusta como el balance que hace entre, como yo lo veo, de dos grandes mundos, de todo lo importante que son, digamos, los marcos de sostenibilidad, obviamente tener buenos indicadores, buenos incentivos, etcétera, y también estas otras cosas. Sofía, yo te quiero preguntar algo, y es, pues justamente tú has hablado de la flexibilidad, ¿no? Como de los apoyos que dan de otra manera. Yo quería que nos cuentes un poco más, bueno, sobre esos financiadores privados, no tienes que decir nombres, pero ¿cuáles son los incentivos que ellos tienen de decir, yo invierto en mujeres y de manera flexible? ¿Me hago entender? O sea, como, uy, ¿cómo ha sido esa experiencia de convencer a financiadores, inversionistas privados de diferentes países? Como, es que esto es lo que usted, o cómo ha sido ese proceso de ustedes de convencimiento, porque no siempre es tan fácil conseguir flexibilidad, por ejemplo, en el financiamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que justamente incentivos o beneficios les han mostrado a esos financieros que ustedes tienen es que esto también es importante y es necesario y vale la pena y su dinero aquí está muy bien puesto? Sí, muchas gracias, Felipe. Bueno, para contarte casos concretos, digamos, que yo pienso de cómo hemos hecho, primero decir que este trabajo de los fondos feministas ha sido de años, ¿verdad? Nosotras, por ejemplo, llevamos 16 años en la región haciendo incidencia, ¿verdad? Decimos, nosotras
hacemos incidencia para una redistribución, ¿verdad? Justa, justamente, no es que no haya dinero, ¿verdad? Sabemos que hay dinero, pero ¿dónde está ese dinero? Sabemos dónde está. Entonces, hacemos una incidencia para que justamente ese dinero, ¿verdad? Esa abundancia que existe, también llegue a las organizaciones que están enfrentando crisis y que además no solo las enfrentan, están tomando un papel así de lideran procesos y no porque quieran muchas veces, sino porque a veces su vida está en riesgo, por ejemplo, ¿no? Muchas defensoras o activistas tienen la vida así. Nosotras queremos que ellas vivan, ¿no? Que no tengan que ser asesinadas por el trabajo que están haciendo en temas de defensa del territorio, que no es solo el territorio de ellas, es el mundo en el que habitamos al final, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo muy como yo diría trabajo de hormiga, de ir haciendo incidencia junto con estas alianzas que les cuento que son claves en verdad. Una golondrina sola no hace verano, dicen, ¿no? En mi país. Entonces lo mismo pasa, y luego hemos ido juntándonos con otras y otras, ¿verdad? Entonces, nosotras únicamente la filantropía entendida como el movimiento feminista, digamos, o las organizaciones de la filantropía feminista, no puede solita hacer esto. Necesitamos las alianzas con los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos bilaterales que han sido claves en los últimos años para decir, bueno, vamos a invertir en estos fondos, vamos a probar qué pasa cuando entregamos recursos. Y ahí hemos invertido, por ejemplo, con gobiernos como el gobierno irlandés, ¿no? Que ha dicho, bueno, vamos a invertir con los fondos de acción urgente. Y tenemos un financiamiento que es muy importante y muy potente para demostrar que son las organizaciones que tienen esta perspectiva de cuidado colectivo, ¿verdad? Que están generando soluciones vivas frente a las crisis. Entonces, hemos convencido, por ejemplo, a gobiernos, a mí me parece que eso ha sido muy importante, ¿verdad? Un paso grande, a gobiernos, por ejemplo, recientemente el gobierno de Canadá, en fin, así como esos, hemos visto otros retos, ¿no? Otros que han cerrado completamente como gobierno de Holanda. Y en el términos de financiadores privados ha sido muy interesante porque nosotras creemos mucho en estos espacios que son humanizados, decimos, ¿no? Donde rompemos un poco esas estructuras de poder. Y entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Las organizaciones de sociedad civil vemos allá a los donantes privados en un lugar así como súper arriba, ¿no? ¿Cómo hacemos para reducir esa brecha y que sean las mismas, por ejemplo, financiadores que hablen directamente con las organizaciones? Y que les cuenten ellas mismas qué están pasando, cuáles son las dificultades que enfrentan, y que además conozcan de ellas como cómo son capaces de movilizar recursos por su propio esfuerzo junto con otras organizaciones. Entonces, ahora mismo, digamos, yo estoy aquí en Brasil, nosotras tenemos estos días un encuentro de 13 organizaciones en toda América Latina y el Caribe, donde tuvimos un proceso para entender qué es la justicia climática, cuando ellas como organizaciones, cómo lo entienden, ¿no? Y eso lo van a compartir con donantes, con organizaciones de la filantropía, con alianzas, con otros fondos, justamente para que sean desde ahí, desde sus propias voces, que se entienda, ¿no? Como qué está pasando y no estamos nosotras como intermediarias, digamos, siempre hablando por las organizaciones. Entonces, crear esos espacios donde rompemos esas barreras ha sido clave también para hacer incidencia, ¿verdad? Y que sean los mismos donantes privados. Por otra parte, digamos, también ha sido convencer, por ejemplo, a quienes han confiado en nuestro trabajo y en el trabajo de las organizaciones porque entregamos los recursos directos, ¿no? Entonces, ¿cómo han visto, digamos, en términos de democracia, ¿no? ¿Qué significa invertir en países donde hay crisis democráticas? Ya lo mencionaba Lucía, ¿no? Cuando inviertes en eso y son las organizaciones las que están al frente, hay otro resultado. Hay otras propuestas y otras posibilidades que pasan en el territorio. Entonces, claro, ha sido como crear incluso comunidades, ¿no? De práctica, de ir pensando qué impacto tiene la democracia con la justicia climática, porque tiene, ¿no? ¿Qué tiene que ver? En fin, entonces de ir rompiendo eso, creo que es muy importante que lo sigamos haciendo, ¿verdad? Justamente para pensarnos en estos otros mecanismos y en la flexibilidad que tanto necesitamos. Gracias, Sofía. Y también me parece que traes algo muy interesante a la conversación y es bueno, es que ese recurso apalanca cosas, apalanca trabajo comunitario, apalanca incidencia, apalanca cuidado colectivo, conceptos grandes. Hace poco yo decía en un panel también de filantropía que es importante mostrar que la filantropía soluciona los problemas reales, ¿no? Que tenemos como sociedad, la democracia, la falta de confianza, eh, como esos temas del ciudadano de a pie, ¿no? Que viste que uno dice, bueno, pero ¿dónde nos solucionan a nosotros la vida, ¿no? Y que uno pueda mostrar eso y uno pueda mostrar el trabajo colectivo, por ejemplo, como también lo mencionas, creo que es muy importante y yo creo firmemente que eso también es un incentivo para la inversión social privada para que crezca y se fortalezca. Finalmente, Rodrigo, pues yo, digamos, siguiendo en esa línea, pero justamente haciendo foco en que ustedes como New Ventures
sé que trabajan con fondos de capital privado, sé que trabajan con unos inversionistas privados que de pronto también tienen unas reglas de juego que son legítimas, que son muy importantes porque permiten mucha escalabilidad, que también se la juegan con riesgo por la innovación. ¿Cómo es esa propuesta de valor o esos incentivos también que tú ves que un fondo de capital privado ve, digamos, en hacer inversiones como la que nos contaste de Fabrizio u otras, digamos, como que cuéntanos un poquito más como desmenuzando qué es lo que ven aparte, no sé, el retorno financiero, que no necesariamente siempre es lo que más termina pesando sobre la mesa de conversación, sino sé que pesan otros elementos. Entonces, si nos puedes contar un poco esa experiencia que ustedes tienen conversando con estos fondos, con estos inversionistas, como qué es eso que les trae propuesta de valor para ellos invertir o fortalecer su inversión. Sí, Felipe, pues a ver, creo que hay como decía Lucía, hay un montonal de diferentes mecanismos que existen hoy en día y siguen evolucionando, ¿no? Pero creo que al final todo está ligado al impacto y al riesgo y el retorno que quieres tener, ¿no? Eh, Creo que la inversión de impacto, nosotros, un poquito la utopía o lo que se buscaría algún día poder tener es lo equivalente a una tasa de retorno. O sea, los financieros, pues es muy fácil hacerlo, ¿no? Quiero invertir y mi expectativa es tener un 10% de rentabilidad o un 20 o un 5. Eso pues es muy fácil. Cuando eres un inversionista o un financiero, pues quiero comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, me va a dar el 3%, quiero comprar bonos de Colombia, lo va a dar el 8%, y uno toma en cuenta sus riesgos, pero sabes más o menos qué retorno vas a tener. Creo que lo que nos ha faltado, y pues, seguimos en la búsqueda como sector de inversión de impacto, es encontrar ese equivalente a una tasa de retorno social, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo puedo yo comparar, o cómo un inversionista puede decir, oye, si invierto en esta fundación o en esta empresa social, voy a tener este retorno esperado, filantrópico, social, o como se le llame, ¿no? Y creo que no estamos ahí todavía. Hay muchos instrumentos que se acercan, hay metodologías que ayudan a tener un acercamiento más claro de lo que puedes esperar como retorno, ¿no? Ahora es muy difícil compararlo, ¿no? Porque por ejemplo, lo que hace Sofía en términos de género no se puede comparar con un tema de asistencialismo de, este, de un hospital de niños quemados. O sea, es muchas veces muy distinto, o algo más holístico, ¿no? Que puede ser, oye, yo quiero invertir en algo que sea más de percepción o un cambio social, ¿no? Entonces, hay muchas formas de medirlo, ¿no? Ahora, creo que un poquito de la expectativa principal es el retorno, ¿no? Cuando empezó el tema de inversión de impacto, se pensaba más que no tanto en el retorno económico, sino en atraer recursos que pueden dar escala, ¿no? Entonces, y cuando hablamos del sector privado que no tiene un interés filantrópico, creo que lo ven más como una oportunidad. Y ya que voy yo siempre digo que las oportunidades, cuando se ven con otro lente, se pueden volver, cuando un problema es muy grande, alguien lo puede ver con una perspectiva, y este es un problema muy grande, que no lo vamos a poder atender con tan poquitos recursos, ¿no? Creo que a mí lo que me gusta pensar de la inversión de impacto o el sector privado es decir, oye, este problema que algunos lo ven como un problema muy grande, otros lo pueden ver como una oportunidad de negocio muy grande. ¿Y a qué voy, no? Entonces, por ejemplo, darles un ejemplo, en México, donde estoy yo, se habla que hay una necesidad de 7 millones de viviendas, ¿no? Hay 7 millones de familias que no tienen un hogar, que viven en cuevas o en casas de cartón. Entonces, cuando uno dimensiona la necesidad, si lo quisiera ver solamente con un lente de filantropía, tú dirías, bueno, para poder construir 7 millones de viviendas, pues no hay dinero que alcance, ¿no? Ni poniendo toda la filantropía junta, ni todo el gasto gubernamental, vas a poder rascar ese problema que existe, ¿no? Ahora, de repente llegan emprendedores que dicen, no, yo tengo materiales nuevos, tengo un modelo de construcción más eficiente, o tengo un modelo para dar hipotecas a gente que hoy en día no tiene acceso. Entonces, cuando construyen las condiciones y dices, y mi oportunidad de negocio son 7 millones de personas que necesitan este producto. Entonces cuando un inversionista se puede interesar, porque dice, oye, voy a poder invertir en algo que es una oportunidad de negocio gigantesca.
siempre y cuando haya yo encontrado la manera de poder penetrar y poder atender esa problemática, ¿no? Entonces, entonces yo creo que lo que es la inversión de impacto para un inversionista es eso, y bueno, cuando hablamos hacia el futuro, pues yo creo que las oportunidades de negocio hacia el futuro van a ser las causas sociales ambientales, ¿no? Cada vez hay menos árboles, cada vez hay menos agua, cada vez hay más necesidades. Entonces, a los emprendedores que encuentren modelos de negocio que atiendan esas problemáticas, pues posiblemente van a encontrar inversionistas que estén alineados porque comparten esa visión de que es una gran oportunidad de negocio. Ahora, adicionalmente, pues está solucionando una problemática social y ambiental, ¿no? Esa yo creo que es la perspectiva del inversionista que está interesado en entrar a estos sectores, ¿no? Ahora, ahí la perspectiva de las fundaciones, que generalmente las fundaciones son las que han impulsado mucho la industria de inversión de impacto, que dicen, oye, yo quiero solucionar este problema, pero pues cada año estoy metiendo dinero, y no avanzo, no pasa, no es suficiente. Entonces es donde viene este cambio de mentalidad que dice, oye, si yo lograra encontrar un modelo de negocio que pueda seguir teniendo esta causa y me siga dando una rentabilidad, pues voy a poderlo hacer de una manera más eficiente, voy a poder escalarlo más. No me importa el retorno, simplemente lo que me interesa es que pueda yo escalarlo más. Ajá. Ahora, eso yo diría que son como los lados opuestos, y en medio hay mucho, ¿no? Hay mucho. Entonces, por ejemplo, bancas de desarrollo que han sido los grandes inversionistas detrás de muchos los fondos de capital, de fondos de impacto en América Latina, pues está el Banco Interamericano de Desarrollo, está la CAF, están algunas fundaciones que han empezado a ser los inversionistas de estos fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren empujar que existan fondos que tengan esta filosofía, y nuevamente ahí los retornos son muy diversos, ¿no? Hay quien espera dice, con que recupere mi capital me doy por bien servido, y hay otros que dicen, bueno, yo sí quiero resolver esta causa, pero adicionalmente quiero un 10% de retorno, ¿no? Entonces, lo que sí yo les puedo decir como un poquito, esa es un poquito la teoría, ¿no? Ahora, lo que yo he visto en la práctica es que hay causas filantrópicas que se necesita ese apoyo sin esperar nada de retorno, ¿no? O sea, creo que la filantropía tradicional se requiere, y yo no abandonaría, porque luego se piensa que la inversión de impacto es el elixir de la solución de todos los problemas, y no lo es. Creo que habrá causas que siempre se va a requerir la filantropía, la caridad, siempre es esencialismo, pero creo que sí existen algunas cosas que se pueden ver con una visión de negocio, pero es complejo, tampoco diría que es una cosa fácil, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el fondo de capital que estamos invirtiendo mucho en Colombia, pues de 1000 empresas que vemos, invertimos en una, ¿no? Se requieren ciertas características muy claras, ¿no? No es de que cada fundación diga, oye, mañana voy a levantar fondos y voy a hacer una empresa. No es fácil, el capital es muy limitado, se requieren emprendedores que tengan mucha experiencia, que tengan mucho empuje, que tengan un producto, un servicio muy innovador, o que tengan la tecnología, y es complejo, ¿no? Y yo lo que sí pensaría es que, o mi experiencia es que entre más es esperado el retorno financiero, sí hay veces que se va abandonando un poco la filantropía. Y sí es una realidad, porque cuando uno tiene que hacer inversiones y buscas tener esta parte donde tengas un gran retorno financiero con un gran retorno social, no es fácil, es complejo, y pues yo creo que en algunos fondos o en algunas personas pues tienden a irse más hacia lo financiero, ¿no? Porque si me entiendes, como que lo filantrópico, pues quieres atenderlo, pero creo que lo financiero es lo que te da de comer en cierto punto. Los fondos tienen que, pues, dar esos retornos a sus inversionistas, y es complejo medir eso, pero yo creo que sí existen muchas oportunidades. Nosotros lo hemos visto, pues tenemos una innumerable cantidad de casos de éxito que han funcionado, y creo que detrás de las fundaciones también hay muchos casos que han sido catalizadores de estos cambios. ¿Qué pasa con las fundaciones, no? Las fundaciones, muchas de ellas pues tienen un patrimonio, ese patrimonio lo invierten en bonos del tesoro, lo invierten en algo, y los intereses que generan no es lo que utilizan para hacer filantropía. El cambio mucho más grande, y les voy a dar, por ejemplo, la fundación Ford Foundation, la fundación Ford. Me parece que debe andar entre los 12 o 15 billones de dólares, ¿no? Entonces, entonces lo que hacen es que ponen invertidos 15 billones de dólares, y el retorno financiero, los intereses, es lo que invierten en filantropía, ¿no?
El gran cambio que ha venido mucho en temas de inversión de impacto es que dices, oye, Ford, tú podrías ser un filántropo mucho más activo si en vez de invertir solo tus intereses, invirtieras tu capital. Porque esos 15 billones de dólares que tienes están financiando al gobierno de Estados Unidos o a empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no pones a trabajar parte de ese capital que tú tienes, ese endowment o patrimonio que tienes en fondos de capital, en financieras, que a su vez inviertan entonces, si te puedan dar el mismo retorno, serías mucho más catalítico poniendo a trabajar tus 15 billones de dólares que solo regalar tus intereses, ¿no? Y creo que muchas fundaciones lo han entendido, y por eso yo creo que mucho de la inversión de fondos o de bonos de impacto social o de financieras está enfocada a impacto detrás, tienen bancas de desarrollo, fundaciones, que tienen un poquito esta visión, ¿no? Ahora, se requiere, pero creo que para que se involucre el sector privado de verdad, tenemos que encontrar una forma que tenga retornos financieros de verdad, ¿no? Ahora, nada más como un ejemplo también, que es un pensamiento pues muy nuevo, que se los quería compartir, es que algo que aprendimos con nuestro fondo para explicarse el modelo de un fondo de capital privado como el que tenemos, que estamos invirtiendo en Colombia, pues invertimos en 30 empresas. De esas 30 empresas sabemos que 20 van a desaparecer, posiblemente. 7 de ellas van pues, a crecer o crecer muy lentamente, pero para que este fondo sea exitoso, que es un fondo de capital de riesgo, venture capital, necesitamos que 2 o 3 empresas las podamos vender en 5 o 6 años en 15 veces lo que invertimos, ¿no? Y esa es una tarea muy difícil, son lo que se llaman unicornios, son estos casos de éxito, que es el que retorno solo esas 2 o 3 empresas nos van a dar el de las otras 20 que desaparecieron. Pero algo que estamos analizando ahorita, que es un poquito este pensamiento, es que hay empresas, por ejemplo, invertimos en una empresa, sin meterme mucho, $300,000, ¿no? Y esa empresa creció, atendió mucho su causa, pero llegó un punto que como negocio ya no fue rentable, ¿no? Entonces desapareció. Cuando nos metimos a analizar, o sea, como empresa financiera o como caso de éxito, no lo fue para un fondo de capital. Pero cuando analizamos el impacto que tuvo en los 3 o 4 años que estuvo operando, quizá tuvo un impacto mucho más grande que si hubiera sido un donativo de $300,000 que se hubiera ido simplemente a tener una causa. ¿Por qué? Porque esos $300,000 apalancaron a otros inversionistas, se atendió una causa, al final no fue sostenible, pero el dinero o a las personas que atendieron, quizá es mucho más grande que si se hubiera atendido simplemente con filantropía, ¿no? Entonces, a lo que voy, incluso en un caso que no fue exitoso financieramente o empresarialmente, en filantropía sí lo fue. Entonces creo que como industria estamos todavía aprendiendo mucho de esto. Como decía al principio, las barreras entre lo que es un negocio y la filantropía, hay mucho que atender todavía y que aprender. Creo que vamos por buen camino. Creo que la inversión de impacto sí es una gran solución a muchas de las causas, no de todo. Creo que la filantropía, la caridad, se va a requerir siempre, pero creo que estamos aprendiendo mucho y creo que Colombia, para mí, es uno de los casos más exitosos de lo que está pasando como sector en toda Latinoamérica. Gracias, Rodrigo. Me quedo sobre todo con 3 cosas que ya le voy a dar la palabra a la audiencia que tiene preguntas. Veo ahí la mano alzada de Luis Alberto. Y es que dijiste 3 cosas que vale la pena mencionar, recalcar más bien, porque dijiste varios temas muy interesantes. Uno que me gustó mucho es el otro lado, ¿no? O sea, si bien te pregunté como por, bueno, el inversionista, pero una de las grandes respuestas fue, bueno, pero si hay un buen emprendedor que, por ejemplo, tiene muy claro una idea de negocio para solucionar el problema de las 7 millones de vivienda, pues no hay nada más contundente que eso para atraer inversión, por ejemplo, ¿no? Y lo importante por eso de fortalecer al emprendedor social, digamos, que todo el tiempo está pensando ideas para transformar y con eso poder canalizar o catalizar recursos. Pues, lo otro también fue como la filantropía muchas veces como un apalancador de pronto de otras cosas que digamos, que se disparan, ¿no? Que disparan otras cosas. Entonces, gracias por eso. Ya en el tiempo que nos queda, pues le quiero dar la palabra a personas que tengan preguntas. Veo que aquí tienen alzada la mano Luis Alberto.
Luis Alberto Daza de la Cruz. Así que adelante, cuéntanos qué pregunta tienes. Bueno, primero que todo agradecerles por esta iniciativa, pues, y de antemano mostrar mi interés desde acá, Bosconia, Cesar, Colombia. Yo, pues, en particular, tengo tres proyectos, tengo 3 empresas, pero como decían anteriormente, la falta de voluntad, a veces política realmente, o de pronto también, sí, la falta de voluntad política y falta de apoyo a la inversión social como tal, involucrando la filantropía en este tema, se viven demasiadas circunstancias que no permiten ir más allá de lo que en sí se desea. Como decían ustedes, uno de los factores clave que había acá era el problema de los recursos, el retorno de recursos. Bueno, para entrar más en contexto, yo tengo una empresa que se llama Azorebos Recicladores, una empresa de reciclaje. Ya tenemos 8 años como tal, está registrado ante SUI, Cámara de Comercio, todo. Pero han habido diferentes circunstancias que de pronto me han atrancado en todo este proceso, que es la falta de apoyo del ente territorial como tal. Pues yo tengo 8 años, he comprado maquinaria, hemos hecho un trabajo de recolección, sensibilización a la comunidad como tal. Tengo otro proyecto que se llama Banco Museo Vivar, un museo que todas las monedas y una cantidad de artefactos de todos los países, de todo el mundo, consigo una inversión extranjera en Accra, Ghana, de $10 millones que me financian, pero me toca viajar hasta allá. No he conseguido, mandé la carta de presidencia para que me tratan con los viáticos y no es posible porque no está dentro de su perímetro, de su rango. Entonces, bacano esta idea que están dando y sería bueno que a los interesados que están acá o vean de pronto buscar la forma de conseguirnos esas personas privadas para que me permitan, pues a mí en particular, porque yo presto un servicio público, como tal, yo presto un servicio público. Recojo residuos oleosos, residuos aprovechables, residuos orgánicos, pero ha sido una tarea bárbara. Estoy realmente interesado en conseguir unos inversionistas como tal, o presentarle la propuesta como tal para hacer esto, porque no es en un municipio. Acá el municipio vota en 11 municipios, o sea, acá es un reino regional. Entonces, mi capacidad, el contrato que tengo yo, abarca 11 municipios, pero conseguir vehículos para recolección, o sea, realmente no he tenido todavía ni un apoyo de la entidad estatal como tal, donde la norma nos dice que es deber del ente territorial y del gobierno nacional como tal, pero a veces porque uno es de bajos recursos, es una población recicladora que es bastante estigmatizada realmente. Se me ha atropiado, pero yo sigo ahí en pie, sigo en lucha. La idea que tengo, ya que está aquí la filantropía, creé el museo, como les dije, un banco museo. La idea es, con este banco museo, es poder entrar a hacer es un banco de colegio como tal. La idea es que incentivar a las personas, a todos los usuarios, de que, por ejemplo, nosotros recogemos los residuos o nos entregan los residuos, ya sean aprovechables, no aprovechables y oliosos, y se le entrega un incentivo como tal, un ejemplo, ¿no? Ya sea una mata, ya sea en una tienda con productos, porque tengo un programa como tal, Luis, que la idea es enfatizar que las personas como tal se propender y que las personas tengan voluntad de separar los residuos como tal. claro, Luis, pero una cosita también por el tiempo que tenemos. ¿Tienes alguna
pregunta en particular o tú quieres tal vez aquí es como estar pidiendo algunos apoyos, de pronto para alguien que esté escuchando, entonces, porque Bueno, exactamente. tienes, claro, pero Pues, entonces si no tienes preguntas, si quieres, puedes escribirlo, sí, si algo, para darle la oportunidad pronto a otras personas que tienen preguntas. De hecho, hay una persona que en el chat puso una pregunta que me gustaría que contestara Sofía, pero obviamente no. Quiero saber si tienes alguna pregunta concreta, si no, te invito a que pongas ahí de pronto como el apoyo que estás necesitando en el chat, por si de bueno, pronto alguien de la audiencia te puede colaborar con algún contacto o algo así. perfecto eso. Aquí en esta audiencia vamos a encontrar de pronto una guía para que nos guíen para encontrarnos con una entidad, con alguna entidad o algunos, para que, o sea, que unos financiadores o que nos ayuden, nos asesoren para lograr el apalancamiento que tal que se necesita. Bueno, muchos éxitos en eso. Gracias a ustedes. Sofía, no sé si viste la pregunta que te pusieron en el chat. Laura Figueroa Restrepo dice, un gusto saludarlos, especialmente a Sofía, admiro mucho su trabajo. Y la pregunta es que teniendo en cuenta el panorama reaccionario global y el avance de la derecha en todos lados, cosa que claramente afecta el panorama de inversión en lo social, ¿cómo creen que esto afectaría el sector filantrópico? Sí, gracias, la leí. Muchas gracias, Laura. También es mutua la admiración, ¿verdad? Por el trabajo que hacemos juntas. Creemos que no lo hacemos solitas, ¿verdad? En el Fondo de Acción Urgente, sino justamente por las redes que tenemos en toda la región. Entonces, bueno, nosotros ya estamos viendo el impacto realmente que está teniendo en el sector filantrópico este avance de los gobiernos de derecha, ¿verdad? No solamente me gustó un montón como Lucía lo abordó, porque decía, tenemos que entender el impacto global, ¿verdad? No es únicamente que está pasando, sí, en la región, lo estamos viviendo, lo estamos viendo como el impacto que está teniendo en la vida pues de estas organizaciones que están liderando estos procesos frente a la crisis, pero sí entendiendo el impacto global. Y, por ejemplo, ¿qué pasó? Muchos de los gobiernos que invertían, ¿verdad? Que colocaban, tenían, por ejemplo, políticas públicas de apoyo exterior feminista. Entonces, estas políticas públicas colocaban unos recursos importantes que aportaban para que justamente estas organizaciones pudieran responder a la crisis de manera oportuna. Y lo que comenzamos a ver en los últimos años, sobre todo, y nosotras creemos que va a afectar todavía más, vamos a sentir más el impacto a partir del 2027, por ejemplo, el otro año, 2027-2028, mucho financiamiento que recibíamos, por ejemplo, de gobiernos en Europa, del norte global, se cerraron, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasó? Justamente con la derechización hubo un cierre de este financiamiento y estamos viendo el impacto de eso. Ahora bien, si bien estamos viendo el impacto, también estamos viendo cómo otras cosas están surgiendo en el contexto, estas otras alianzas, esta otra forma incluso de las organizaciones de sociedad civil de organizarse frente a esto, ¿verdad? Frente al desfinanciamiento. Y ahí, por ejemplo, hay ejemplos, hay propuestas que son muy, muy interesantes, digamos, de organizaciones. Tengo en la mente una organización en Puerto Rico que al acceder, por ejemplo, se organizaron a partir del huracán María. Y ahí ellas, por ejemplo, compraron una finca. Esa finca ha sido clave para la economía local. ¿Y ellas qué pasó? Es decir, ya no hubo financiamiento, es muy complejo, pero entonces se convirtieron tienen ahora un proyecto donde están sembrando y están colocando recursos como a un precio más accesible, digamos, alimentos de mejor calidad para la población de esta isla, se llama Vieques. Probablemente algunos la conocerán, y eso ha sido muy importante, porque si bien el financiamiento ha impactado, hay otras propuestas que están surgiendo de las mismas organizaciones que están dando respuesta a eso. Otro de los impactos que vemos es el cambio en la narrativa, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo vamos a acceder a esos recursos, con quienes nos aliamos, porque ya no, es decir, este discurso de alguna manera, como bien decía Rodrigo, ¿no? Es difícil colocar recursos donde no vemos como esa inversión, ¿no? El retorno de alguna manera. Entonces, ¿cómo logramos convencer justamente a estos sectores de que sí hay retorno, ¿verdad? Y es distinto esa medida o esa forma en la que lo mostramos en la vida, ¿no? El impacto que tiene en la vida de las organizaciones. Entonces, estamos pensando ahí justamente como los fondos feministas, cómo nos seguimos ampliando, y estamos teniendo espacios muy interesantes. Por ejemplo, yo lo pongo aquí, en Brasil tuvimos un espacio muy importante con el sector privado donde hablamos de cómo podemos seguir pensando en esta inversión, ¿verdad? Es decir, si hay un retorno, cómo lo mostramos, pero también cómo somos honestos, ¿verdad? Con esto de, pues no lo vamos a ver mañana, ¿verdad?
pero ¿cuándo lo vamos a ver? En fin, entonces nos ha puesto a pensar esta reconfiguración y sí, Laura, que está teniendo mucho impacto, pero nos está ayudando a movernos también, diría yo, a encontrar las oportunidades. Gracias, Sofía. Pues ya se nos va acabando el tiempo, así que le voy a dar la palabra a Lucía. Antes que eso, recordarles si pueden contestar la encuesta que se ha mandado ahí por el chat para que nos den sus opiniones sobre el espacio e Impactia siga mejorando estos espacios que nos nutren tanto. Entonces, bueno, Lucía, te voy dando la palabra y tal vez ya casi cerrando, de hecho, el espacio. Sí, no, Adelante. no, cortico, y un poco oyendo a Luis Alberto sobre esas dificultades para obtener financiamiento. Pues yo creo que las organizaciones tienen que tener en cuenta que dependiendo del tipo de financiamiento necesitan capacidades diferentes. Digamos, es diferente una organización que se financia a partir del diseño de proyectos específicamente de aquella que quiere trabajar crowdfunding o bonos. Es decir, cada organización debe empezar a desarrollar habilidades dentro de sus equipos técnicos que son diferentes. Para hacer crowdfunding tú necesitas una persona que sea capaz de hacer casos con persuasión, que sepa hacer narrativas, que sepa manejar redes sociales y hacer difusión en redes sociales, diferente a una organización que se quiere financiar a partir de un pago por resultados, donde lo más fuerte debe ser fortalecer sus sistemas de monitoreo y seguimiento, métricas de impacto. Entonces también, pues lo que yo les recomendaría también a los que están aquí presentes es estudiar cada uno de los mecanismos, ver qué capacidades o qué activos tiene su organización y a partir de esos activos ver en qué invierte para seguir financiándose, autofinanciándose, generando modelos de negocio propios que les dé la sostenibilidad, como lo decía Sofía ahorita, de las personas que tienen esta finca, es que cada organización tiene que hacer un análisis interno, ver esas capacidades y a partir de esas capacidades identificar la mejor forma de financiamiento que se acomode a esa realidad y esas capacidades internas. Era solo esa adición. Bueno, muchas gracias, Lucía, y pues ya nos va quedando un minuto para acabar este espacio. Yo daré un pequeño cierre entonces y es agradecerles a Sofía, a Rodrigo, a Lucía por sus intervenciones. Espero que todas las personas lo hayan disfrutado y aprendido tanto como yo. Fue muy interesante escuchar sus diversidades de perspectivas, experiencias, mecanismos, incluso en algunos casos contrapuntos, que también fue muy interesante. Como siempre, uno se queda con ganas de hablar más, pero bueno, agradecerles, honrado de haber participado de este espacio y bueno, eso de mi parte. Muchas gracias y que tengan feliz tarde, A todos. resto de tarde. Lo mismo. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas Para gracias todos. a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Nubia. Ahí estamos hablando. Gracias Muchas a gracias a todos. ustedes por hacer parte. Bueno, Chao, gracias. chao. Chao, gracias Felipe, por moderar. Gracias.